El imperialismo lleva ya décadas tratando de destruir a Venezuela. Desde que llega Hugo Chávez en 1999. Estamos en el 2020. Esta es la coyuntura que nuestro colega le llama la epidemia del siglo. La diplomacia de guerra de Estados Unidos ha decidido profundizar su guerra no convencional, asimétrica, contra Venezuela. Estamos hablando de un imperio, el más poderoso del mundo, que con su poder incomparable a ningún otro imperio, de todos los que han existido en la humanidad. Cada uno de ellos ha caído. Con una serie de acciones sucesivas que pretenden generar miedo y pavor. Miedo y pavor, esa es la clave. En filas enemigas. La administración Trump activó el 26 de marzo pasado el plan diseñado por Mike Pompeo, su secretario de Estado, y el otro criminal que es convicto, Elliot Abrams. El objetivo final es intentar producir un cambio de régimen en el país que tiene las reservas probadas de hidrocarburos más grandes del mundo. Hoy, esto parece marcar un nuevo punto de no retorno. Ahora bajo la pantalla judicial de los golpes de Estado, que fue esa nueva dinámica, esa nueva doctrina, dirían algunos, que le empezaron a emplear los gringos desde el 2000 y 2001, cuando se autoderribaron sus propias torres gemelas. En el inglés le llaman ellos el lawfare. Aquí está el señor fiscal. Ya Radio Revolución les hablaba del fiscal general de Estados Unidos, William Barr, que es el que anunció los cargos criminales por narcoterrorismo, tráfico de cocaína, lavado de dinero y corrupción contra el presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, y una docena de altos funcionarios civiles y militares, así como otros dirigentes de lo que es el gobierno de Venezuela, incluyendo también un par de generales que inclusive el mismo gobierno los anda buscando, y aquí viene la mezcla que le han metido al gobierno de Venezuela, que está trabajando también, dicen ellos, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Están conspirando, dice, para meter drogas a los Estados Unidos de América. Algo que ustedes bien lo saben, son acusaciones que no son nuevas, y ya vamos a adentrar más en lo de Manuel Noriega en 1989, que son las mismas acusaciones que le están haciendo ahora al presidente de Venezuela. El 31, se acordarán ustedes del mes pasado, en otra inadmisible intromisión, claramente esta viola los derechos internacionales y los principios de la propia Organización de las Naciones Unidas. Entre ellos, el de no intervención, la libre determinación de los pueblos y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Estos dos a los que se califican como serían mercenarios diplomáticos, Pompeo y Elliot Abrams, Mike Pompeo y Elliot Abrams, hicieron público su plan denominado Marco para la Transición Democrática en Venezuela, teniendo obviamente como fin único la destrucción de el país, la destrucción del gobierno, la destrucción de esa idea de lo que es el sistema venezolano. Esto fue seguido, ya ustedes muy bien lo saben, el 1 de abril por el anuncio que dio el presidente de la República de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, del lanzamiento de un nuevo operativo militar naval antidrogas en aguas del Caribe y el Pacífico. Andan, dice, combatiendo a los que traen drogas
para Estados Unidos. La pregunta que nos hacía usted también era, bueno, pero ahí tienen a la par, tienen a Honduras. Juan Orlando Hernández, el hermano de él, está ahorita en las cárceles de Nueva York y se sabe que obviamente su hermano, el presidente actual, es el mayor narcotraficante de Centroamérica que le está sirviendo a la CIA y a la DEA. ¿Y qué pasa entonces? A Honduras no le pasa nada. El presidente Trump, quien apareció allí, lo vieron ustedes, creo que les mandamos esas imágenes en la Casa Blanca, allí estaba el secretario de la Defensa, Mike Esper, y el jefe del Estado Mayor General Mark Milley dijo ahí que las operaciones marítimas antinarcóticas están dirigidas contra lo que es una creciente amenaza de narcotraficantes y terroristas, y que buscarán aprovecharse de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus para introducir drogas a Estados Unidos y afectar a la ciudadanía. Eso es lo que está diciendo Trump, que Nicolás Maduro se está aprovechando de la pandemia para meter drogas a territorio estadounidense. A su vez, también el ministro de la Defensa identificó a Venezuela como una amenaza, en particular al acusar al régimen ilegítimo de Maduro. Así lo dicen. Y no les importa que un propio expresidente como es Jimmy Carter ha reconocido que las elecciones que se han dado en Venezuela desde las últimas 2 décadas son de las más limpias que él ha observado. Eso no lo ven acá. Dice el ministro de Defensa, régimen ilegítimo de Maduro de depender de las ganancias del narcotráfico para mantenerse en el poder, con lo cual se cumplirían los propósitos encubiertos denunciados a mediados de marzo por el canciller venezolano Jorge Arreaza, de que en el marco de una nueva fase de agresiones unilaterales estadounidenses contra su país, el Pentágono y el jefe del Comando Sur, almirante Fowler, el Craig Fowler, estaban contemplando bloquear navalmente, como lo han hecho con varios países, a Venezuela, algo que la misma Organización de las Naciones Unidas dice este es uso de la fuerza y no debería ser así. Una medida que podría ser reforzada en la coyuntura con acciones coercitivas bajo el paraguas de la OEA. Y recuerden ustedes que ellos acaban de reelegir a su propio secretario general. Lo reeligieron a Luis Almagro, que todo el mundo lo conoce en América Latina, que se ha entregado completamente a los intereses del Pentágono. Entonces, en este marco de la nueva fase de la guerra híbrida, los gringos implementan todo este tipo de medidas contra el gobierno y el pueblo de Venezuela. Hay que recordar, ustedes muy bien lo saben, que el pasado 15 de abril del 2019, durante una sesión de preguntas y respuestas en la Universidad de Texas, el propio secretario Mike Pompeo afirmó en una cosa burlesca, riéndose, y dijo: yo era director de la CIA, o sea, de la Agencia Central de Inteligencia, y lo dijo él claramente. Aquí está en el YouTube, aquí están en las redes sociales. Él lo dijo: mentimos, engañamos y robamos. Teníamos hasta cursos de entrenamiento. Esto lo ha dicho público. Mienten, engañan, roban. Habría que sumar ahí lo que se le ha quedado, y que también de igual manera que mienten, que engañan, que roban, que saquean, que asesinan, que criminalizan, que matan. Eso es lo que quieren hacer ahorita con Venezuela. Esta confesión que hizo hoy secretario de Estado, que fue director de la CIA, vino a confirmar lo que es público y notorio y está registrado en cientos de documentos oficiales y literaturas sobre la Agencia Central de Inteligencia de los últimos años, por qué no decir de las últimas 5 o 6 décadas. Pero no deja de ser grave que el jefe de la diplomacia estadounidense se refiera a sí mismo como mentiroso y ladrón. Máxime en la actual coyuntura, cuando expertos comunicacionales del Pentágono y la CIA han echado a andar una nueva etapa de la guerra no convencional contra Venezuela, diseñada en base a operaciones de guerra psicológica, propaganda encubierta y mensajes indirectos a través de los medios de difusión masiva. Lo que ellos controlan.
en mayor parte en las radios, en las televisiones, la prensa, el internet, direccionadas a conseguir el control y la manipulación de la llamada opinión pública mediante distorsiones informativas. El señor fiscal general William Barr, ese es el actual fiscal, fíjense ustedes bien, este es el actual fiscal del gobierno de Donald Trump. Y William Barr ya está acusando al ministro de la Defensa de Venezuela, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, al ministro del Interior, al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, entre otros, de emprender, dice, junto con las FARC, una conspiración narcoterrorista para inundar a Estados Unidos de cocaína. No admite la prueba del ácido. La teoría de un narcoestado en Venezuela es pura ficción y la agencia estadounidense lo sabe muy bien, como también lo saben ellos, que los dos carteles más grandes que existen en el mundo y encargados directamente de entrar la droga a los Estados Unidos de América es la propia DEA y la propia CIA. Tras enterarse del insólito entuerto, el ex vicepresidente de la ONU, Pino Arlacchi, que es también exdirector ejecutivo del programa antidroga de la Organización Mundial, escribió, y ustedes lo pueden ver aquí en las redes, dice: la acusación a Nicolás Maduro por tráfico de drogas es una basura política. En 40 años de experiencia antidroga y como vicesecretario de la ONU, nunca me topé con Venezuela, siempre lejos de los circuitos. Estados Unidos, primer consumidor. Colombia, primer productor. Esto, miren, lo está diciendo una autoridad máxima de la Organización de las Naciones Unidas. Y también señala después en otra fuente que al conocer la noticia de la acusación contra Maduro y miembros de su gobierno por tráfico de drogas, prácticamente, dice, uno se queda sin aire, se queda admirado, se queda sin palabras. Y dice que al observar la persecución contra Venezuela ha visto muchas cosas, pero honestamente no pensé que la asociación delictiva en el poder de los Estados Unidos llegaría tanto al extremo de lo que les estamos describiendo. Dice, añade que después de robar 5.000 millones de los recursos financieros de Venezuela depositados en bancos de 15 países, también después de establecer un bloqueo de toda la economía del país a través de sanciones atroces, con el objetivo de golpear a la población civil para empujarla, de acuerdo a ellos, a que se rebele contra su propio gobierno, el gobierno democráticamente electo de Nicolás Maduro. Y esto dice que después de un par de intentos de golpe fallidos, aquí está el tiro final, la calumnia más infame. Ya ustedes saben cuántos intentos de golpes de Estado, inclusive de asesinatos, y no les ha salido ni siquiera uno. Tras considerarlo como un episodio de guerra asimétrica, este mismo Arlacchi, quien se desempeñó como director ejecutivo de la organización de la ONU entre 1997 y el 2002, dijo que el golpe es tan fuera de medida que no cree que tenga consecuencias relevantes en Naciones Unidas ni en la Unión Europea. No hay la más mínima evidencia para apoyar esa calumnia, que solo existe en la fantasía enferma de los grandes, entre comillas, pensadores del Pentágono, del Departamento de Estado, de las embajadas y de la propia CIA. Agregó también que basta consultar con las dos fuentes más importantes sobre el tema. Una es el informe mundial sobre las drogas del año pasado de las Naciones Unidas y aún el propio documento de ellos mismos, de la DEA, que se llama Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas del 2019. Ahí pueden verificar, y según el reporte de la DEA, el 90% de la cocaína introducida en Estados Unidos viene de Colombia y el 6% viene de Perú y el resto de orígenes desconocidos. Pero según Arlacchi, es el informe de la ONU,
el que proporciona la imagen más detallada, mencionando a México, a Guatemala y a Ecuador como los lugares de tránsito de drogas a los Estados Unidos, y la evaluación de la DEA cita a los famosos narcos mexicanos como los mayores proveedores en el mercado estadounidense. No hay rastros de Venezuela en ninguna página de los documentos. Absolutamente no existe. Y en ningún otro material de las agencias anticrimen de los Estados Unidos de las últimas décadas. Este experto en las Naciones Unidas lo dice claramente que él conoce muy bien este tema y nunca ha visto, ni ha oído, ni por lo menos ha visto pruebas de que se compruebe que Venezuela está envuelto en el negocio de las drogas. Habla también, menciona hechos que pueden conducir indirectamente a las acusaciones lanzadas contra el presidente legítimo de Venezuela y su gobierno. Por lo tanto, es exclusivamente basura política, es lo que repitió en varias ocasiones este miembro de alto nivel en las Naciones Unidas. Y el informe que pueden observar aquí de la Oficina de la Política Nacional para el Control de las Drogas de la Casa Blanca, que recién salió hoy, este mes pasado, en la primera semana, dice que los cultivos de la coca, por ejemplo, en Colombia han aumentado en más de 4.000 hectáreas y que han alcanzado ahora casi el 500.000, mientras que la producción de cocaína creció de 879 toneladas a casi 1.000 toneladas. Algo que dice el experto, marcan récords históricos. ¿Quiénes son los que controlan esto? Es la DEA y es la CIA. De las tres fuentes citadas y lo dicho por este experto, llegamos a comprender que si Estados Unidos quisiera realmente combatir el tráfico, el objetivo sería Colombia, el objetivo sería Honduras, el objetivo sería México, el objetivo sería Ecuador, no Venezuela. Otro blanco sería perseguir a los carteles que distribuyen la droga en los propios Estados Unidos, que se quedan con la mayor parte de la ganancia y la lavan ahí. Ahora, ¿cuál sería el problema aquí? Que si se van a perseguir a los carteles, estaríamos bien complicados, porque la CIA tendría que perseguir a la CIA. La DEA tendría que perseguir a la DEA. Y para completar lo anterior, vean también aquí el reporte de la WOLA, que es la Oficina de América Latina en Washington. Así se le llama en inglés, ¿no? The Washington Office on Latin America. Y las siglas son la W, la O, la L y la A, que ustedes lo encuentran en las redes sociales. Aquí dice, de este reporte dice que ellos consideraron exagerado el papel que se le otorga a Venezuela en el comercio transnacional de la droga. De acuerdo con la base de datos antidroga consolidada interagencial del propio gobierno gringo, que la propia WOLA cita, el año antepasado, dice, pasaron por Venezuela unas 200 toneladas métricas de cocaína, y en ese mismo lapso pasó aproximadamente 10 veces más por Colombia y 7 veces más por Guatemala. En propias declaraciones que se dieron a la radio de inglesa, este director de la WOLA, que es el señor Ramsey, dijo que la afirmación de que Maduro está inundando deliberadamente Estados Unidos con cocaína es absurda. Y al igual que Arlachi, remitió a los propios datos de la DEA. Según el señor Ramsey, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha visto sometido a una fuerte presión para formular esas acusaciones por parte de sectores duros de la oposición venezolana y la comunidad de exiliados en Miami, utilizando el mismo guión usado por el gobierno de George Bush en aquella invasión que todos ustedes se acuerdan, aquel diciembre, en la semana de Navidad del 1989, cuando fueron a secuestrar al presidente de Panamá.
Eso es entonces, hay que tomarlo muy en cuenta, que están reviviendo algo de hace varias décadas ya, desde 1989. Nos dice la judicialización, en inglés la lawfare, judicialización de la política, de cambio de régimen de la administración Trump, se centrará ahora en cuerpos de seguridad, como lo es el FBI, como lo es la DEA, como lo es la CIA, con apoyo de las unidades militares desplegadas en el Caribe y Pacífico, y los llamados contratistas privados de seguridad. O sea, lo que les estábamos hablando de los mercenarios y esta gran compañía de mercenarios a nivel mundial que se llamaba Blackwater y que ahora se ha dividido en 2 o 3 compañías de mercenarios privados que tienen aproximadamente 700,000 mercenarios dispuestos a viajar a cualquier parte del mundo. El salario ronda de los $30 al día, nos dicen, hasta los $200, $300 al día. Hay que recordar aquí que al actuar este señor que les hablábamos, el señor fiscal, el fiscal general de Estados Unidos, el abogado de la nación, en inglés le llaman el attorney general, este señor William Barr, ¿se acuerdan ustedes? Este fue el que redactó en 1989 la justificación legal para la invasión de Panamá y para que el FBI pudiera ingresar a tierra extranjera sin el consentimiento del gobierno anfitrión. Asimismo, este mismo William Barr fue quien gestionó el indulto del genocida Elliot Abrams, inculpado por el caso Irangate. Como ustedes pueden ver, personajes que regresan desde hace años. Este que fue el encargado de todo lo jurídico y legal para invadir a Panamá, lo está haciendo ahora para invadir a Venezuela. Y este mismo fue el que escribió el documento para que el criminal de guerra, Elliot Abrams, lo sacaran de la cárcel y no lo culparan. En ese caso que todo el mundo sabe de la época de Ronald Reagan, de los 80s, el Irangate, donde Elliot Abrams estaba trabajando con la CIA para que trajeran drogas a Estados Unidos y de las ventas de esas drogas compraran armas para los mercenarios, que en aquel tiempo le llamaban la Contra, para ir a bombardear a Nicaragua y destruir a Nicaragua y destruir el proyecto del pueblo nicaragüense de los 80s. Aquí se dio esta situación, se acaba de dar acá en la frontera. Ya muchos de ustedes la conocen. Hoy que se dio este pasado 26 de marzo, cuando el Barr acusó a Nicolás Maduro y a 11 funcionarios del alto rango de formar parte de esta conspiración narcoterrorista, poniéndole precio a las cabezas y aseverando que todos formaban parte del denominado cartel de los soles. Bueno, hace algún tiempito que, por ejemplo, ustedes tienen Pentágono y CIA, ya venían fabricando tramas conspiracionistas, y iban sembrándolas. En el 2015, ¿se acuerdan ustedes muy bien? Que ya en los medios que ellos controlan de la comunicación, esos medios hegemónicos, esos medios corporativos de Occidente, ya ellos inclusive hablaban de la inevitabilidad de ir a tomarse a Venezuela. Entre los carteles difundidos a la manera del lejano oeste, por ejemplo, por el Departamento de Justicia y la DEA, este último 26 de marzo, vieron todos ustedes, se hizo viral en las redes sociales, anduvo en todos los medios de comunicación establecidos del establecimiento, en donde se hablaba de dar también 10 millones y que incluían sendas fotos de los buscadores que pertenecen al cartel de los soles. Figuraron los 2 ex generales retirados prófugos de la justicia venezolana. Ahí estaba Carvajal y Alcalá, Hugo Carvajal y Cliver Alcalá. Luego, antes del 26 de marzo, el 25 de marzo, en la capital venezolana,
Ahí Jorge Rodríguez, que es el vicepresidente de Comunicaciones e Información, ya había sacado el plan, a través de la inteligencia venezolana, estaba haciendo público un nuevo plan terrorista para asesinar de manera selectiva a altos funcionarios gubernamentales, incluyendo obviamente al presidente democráticamente electo, Nicolás Maduro. Hablaba de las informaciones de medios de prensa colombianos, por ejemplo, del 23 de marzo, sobre la incautación de un arsenal de guerra compuesto por docenas de fusiles de asalto, los AR-15, y otros insumos bastante fuertes, bélicos, aquí en la ciudad cercana a Venezuela, en Barranquilla, y que iban ya para territorio venezolano, pasando aquí por Paraguanchón, en el estado Zulia. Y es en el contexto que el primero en reaccionar horas después del anuncio del fiscal Barr en Washington fue el propio Cliver Alcalá, militar desertor y prófugo de la justicia venezolana, que había acusado el 31 de agosto del 2019 junto con Julio Borges y la ex fiscal venezolana Lisa Ortega Díaz de haber participado en ese plan para colocar aparatos explosivos en el Palacio de Justicia y sedes de la Policía Nacional y Dirección de la Inteligencia Militar. Esto vinculándolos en el intento de golpe de Estado del 30 de abril de ese año, que obviamente los venezolanos nunca van a olvidar, porque de haberse dado en efecto, ya no tuvieran ni siquiera el presidente. Aquí en Barranquilla, Colombia, se encuentra ahora mercenario, Alcalá, y él mismo lo dijo. Él mismo confesó ser parte de la trama para cometer actos terroristas en Venezuela con la asesoría de expertos estadounidenses, y se adjudicó la propiedad de las armas incautadas allá en la Ciénaga el 23 de marzo, como ya les acabamos de informar. También afirmó que ese arsenal había sido financiado con dinero suministrado por el diputado venezolano Juan Guaidó, y que el gobierno de Iván Duque estaba al tanto de esos planes y había facilitado a medios para la logística. Y aquí ustedes escuchan cuando el propio Alcalá dice: las armas incautadas en Colombia pertenecen al pueblo venezolano en el marco de un pacto o de un convenio firmado por el presidente Guaidó, el señor JJ Rendón, el señor Vergara y asesores norteamericanos. Desde hace muchos meses vengo trabajando en la conformación de una unidad de libertad para Venezuela. A la reunión con los asesores norteamericanos me envió el señor Juan Guaidó, y aportamos ahí junto a militares venezolanos. Eso está aquí. Esa declaración aquí está, en audio. Y en otra parte de la entrevista, este mismo Alcalá dice: estoy en mi casa, no estoy huyendo, me informaron de la posibilidad de un falso positivo, es decir, temía que lo asesinaran. El 27 de marzo fue detenido y trasladado en un avión de la DEA a Nueva York. Un día después, la agencia Reuters desde Washington difundió un cable según el cual el ex jefe de la inteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal, otro hombre clave del presunto cartel de los soles y con paradero desconocido en España, donde se había exilado, también estaba en proceso de entregarse a las autoridades estadounidenses. A Cliver Alcalá, junto con los otros y Diosdado Cabello, el nombre de Hugo Carvajal había formado parte del núcleo duro del supuesto del cartel de los soles, según la trama fabricada por la DEA y por la CIA, para implicar al ex presidente Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro en una presunta conspiración criminal con la guerrilla de las FARC colombianas para inundar de cocaína a Estados Unidos. Esta maquinación que tuvo su punto culminante, ustedes no lo olvidan, obviamente, fue allá en el 2015, estaba inscrita en la primera fase de la Operación Libertad Venezuela, los gringos le llamaban Venezuela Freedom, perfilada en el informe sobre Venezuela, elaborada en el 2012.
por el director nacional de inteligencia de Estados Unidos, el señor James Clapper, que ponía énfasis en la agitación propagandística de temas tales como el desabastecimiento programado de alimentos y medicinas, el incremento inusitado de precios, los apagones eléctricos generalizados, la delincuencia y la violencia criminal como parte de un proceso de descomposición político-social e ingobernabilidad inducido que utilizó entonces el accionar de bandas criminales, narcotraficantes, grupos paramilitares y planes con sus ejércitos de malandros. Bueno, en ese contexto y como parte de la guerra irregular para desestabilizar al nuevo gobierno de Maduro, los guionistas de los servicios de inteligencia estadounidenses fueron sembrando en medios occidentales su nuevo invento. ¿Cuál era ese? El cartel de los soles. El primer diario que ellos eligieron obviamente para desatar el circo mediático fue el que casi siempre utilizan y que está penetrado por todos los servicios de inteligencia, como lo es el ABC de España, que a partir de su corresponsal en Washington, que entendemos ahora también es agente encubierto de los servicios de inteligencia, este corresponsal en Washington en el enero del 2015 empezó a difundir primicias, entre comillas, con base en fuentes cercanas a una investigación abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. El jefe de seguridad del número 2 chavista deserta a Estados Unidos y le acusa de narcotráfico, decía el titular de la nota. El blanco del despacho era el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sindicado en la fabulación como el cabecilla del cartel de los soles y operador del narcoestado venezolano. Esos son así lo calificaban. Estaba dirigido a dividir a la interna chavista en la transición generada por la muerte del entonces presidente de Venezuela. Ya en ese año, estábamos hablando del 2013, pero ya ahí aparecían implicados varios militares y el entonces gobernador de Aragua, Tarek al-Aizami, sin una sola prueba y con ejes en los testimonios dudosos de los escoltas desafectos. Blasco utilizó la fórmula de la Guerra Fría, fuentes cercanas para encubrir las filtraciones de la CIA, la DEA y el Departamento de Justicia. Asimismo, para construir sus argumentos, utilizó en un par de ocasiones, lo oían cuando decía de especular, enemigo del periodismo de investigación. El 19 de mayo del 2015, según reportó en una investigación el señor Casado, Fernando Casado, y decía, el nuevo invento para atacar a Venezuela va a ser el cartel de los soles. Eso fue en junio del 2015. Una nueva filtración llegó a las páginas del New York Times, donde decía que Estados Unidos centra su amplia investigación sobre cocaína en altos oficiales venezolanos. Ahí con el nuevo, este periódico otra vez, el ABC, aquí con el New York Times, lo que decían era de acuerdo a la DEA. Entonces, todo esto lo están viendo bien cómo ha venido en construcción. Luego, días después en el Wall Street Journal, el que con filtraciones de agentes de la DEA y fiscales federales de Nueva York y Miami reforzaba el bulo sobre el cartel de los soles. Y decía, oficiales venezolanos sospechosos de convertir el país en un centro de distribución internacional de cocaína. Seguía repitiendo este medio del establecimiento. Ya en mayo, a mediados de mayo, a fines de mayo, el señor Jackson Diel, que es uno de los editorialistas del Washington Post, venía a sumarse también a todo lo mediático y decía, lo pueden observar ahí en el Washington Post de esa época, donde apuntaba, decía, un cartel de la droga en el poder en Venezuela. Y bueno, decía siempre que de acuerdo a informaciones de los organismos estadounidenses. Y también decía que la fuente que utilizó como prueba eran supuestos correos electrónicos extraídos de la computadora del jefe de las FARC. Ustedes se acuerdan de Raúl Reyes.
como están observando, ha sido una campaña que obviamente pues no es de hoy, y que ven el desenlace que ha tenido en las últimas horas. Ya en el marco de la guerra no convencional asimétrica en curso, los objetivos de las operaciones psicológicas e intoxicación informativa del Pentágono, la CIA y la DEA habían sido expuestos por el general John Kelly. Ese John Kelly era allá en el 2015 el jefe del Comando Sur. Ante el Comité del Senado de los Servicios Armados del Congreso, dio declaraciones y dijo que las acciones estaban dirigidas a generar una situación de caos y desestabilización política en Venezuela. Esto lo dijo ante el Servicio Armado, ante el Comité Senatorial de los Servicios Armados, adentro del Congreso. Combinándose, decía, con acciones callejeras, el empleo dosificado de la violencia armada, etapa que incluyó a las guarimbas, con su campaña en donde asesinaron a muchos venezolanos, hacían asesinatos selectivos, conducían los sabotajes contra las instalaciones estratégicas y acciones paramilitares desde la frontera Colombia-Venezuela. Y también ustedes se acuerdan del gran sabotaje que se hizo, inclusive recientemente, en contra del sistema eléctrico del país. En ese marco es como esa propaganda se ha ido generando, y el 20 de mayo la intriga sobre el cartel de los soles sería retomada por el diario español El País en un reportaje que ellos mismos titularon Nueva luz sobre el misterioso cartel de los soles. Luego también en otro medio del establecimiento, esa revista que le llaman la Newsweek, ya también reproducía la misma información. En su portada ya salía Diosdado Cabello y también decía el más buscado. La publicación gringa reproducía una entrevista a Juan Forero, el periodista de Wall Street Journal, que también es agente de los servicios de inteligencia, en donde había divulgado, entre comillas, una primicia sobre el cartel de los soles. Y allí en Newsweek decía, lo que para muchos era un secreto a voces ahora estaba asegurado por un diario con el prestigio de Wall Street Journal. Ya ven ustedes, entre los mismos medios del establecimiento se colaboran con las informaciones. Mecanismo para dejar plantada en la opinión pública una confabulación sin pruebas sólidas había funcionado a la manera de un lavado de información, donde la fuente original de la filtración, en este caso la DEA y la CIA, lo que quedaba ya en la mente de muchas personas, que quedaba bien claro que era una gran campaña propagandística que se forjaba, y ahora en el 2020 están viendo resultados. No obstante, también se dice que, como mencionó Fernando Casado en la investigación citada, el origen de la cadena había sido el Diario de España, que también es de los servicios de inteligencia. Ahí también hablando de la famosa primicia de su corresponsal en Washington. Todo esto ellos lo hacen en colaboración entre ellos mismos. Y este caso Carvajal, lo revelado por la DEA, años después empiezan ya a construir lo más solidificado alrededor del cartel de los soles, que es lo que hoy inclusive mencionó el señor Donald Trump. Y en esta fabricación completamente hecha por los servicios de inteligencia gringos, y como lo es la creación de Juan Guaidó, a quien lo tienen todavía como presidente encargado de Venezuela, pero que ya en la propia Venezuela no goza de ningún reconocimiento de la población de ese
país. Hay elecciones en Estados Unidos ahorita. Van a haber elecciones en noviembre. Hay un virus que tiene a todo el mundo encerrado en sus casas. Hay un gran terror que se le está metiendo a todos los gringos por radio, por televisión, por las redes sociales, 24/7. Los tienen completamente arrestados en sus casas. No solamente eso, pero los están inundando 24/7. Todo lo que se ve, todo lo que se siente es el virus. En un país de 400 millones de habitantes se mueren 5 allá en Oregon y ya es una emergencia nacional. En un país de casi 400 millones de habitantes se mueren 500 en Nueva York, ya es una emergencia nacional. En esta coyuntura entonces, esta nueva guerra lanzada en contra de Venezuela, que por primera vez ha incluido ya un cerco completo naval, nos dicen acá, y siguen llegando buques de guerra en todo ese lado del Caribe. Está entonces todo esto dirigido a la destrucción del Estado de Venezuela. Quieren boicotear negociaciones del gobierno que se están dando con partidos de oposición y que hoy en medio de este coronavirus y el gran descontrol que hay en Estados Unidos, entonces este movimiento es para distraer al pueblo estadounidense y ver cómo gana más apoyo, especialmente allá en Miami, donde lo están presionando para que invada a Venezuela. Quedan las evidencias bien claras en todo lo que se está dando en estos momentos internamente acá en los Estados Unidos de América, con lo que Venezuela tiene, que son las reservas más grandes del petróleo del mundo, los cañones, los misiles, los barcos de guerra siguen apuntando a Venezuela, a una Venezuela que ya dijo el ministro de la Defensa hoy que estuvimos aquí con la radio, los estamos esperando, dice. Aquí los venezolanos estamos esperando esa invasión. Siga en sintonía.